extraordinario que está en Filipenses capítulo 2, hablando del sacrificio de Jesús. Nos dice algo que a veces pasamos por alto, mis hermanos, y no nos damos cuenta de lo terrible que fue la cruz. En el capítulo 2 de Filipenses, Pablo está hablando de Cristo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La cruz, mis hermanos, repito, es el centro del cristianismo. Un cristianismo sin cruz es un cristianismo que no funciona. Tenemos, hermanos, que darle gracias a Dios por aquel amor extraordinario que hizo que mandara a su Hijo, que viniera Él mismo. Cristo era el propio Dios, viniendo a dar su vida por nosotros. La quinta palabra se conoce como la palabra de la necesidad material. Dos palabras. Tengo sed, o sed tengo, dice alguna otra versión. Y está en Juan 19:28. Una de las consecuencias directas de la crucifixión es la deshidratación. Como ustedes saben, la sangre humana está formada por varias sustancias, entre ellos pues hay agua, como es lógico. Y cuando la persona pierde sangre y pierde sudor, las dos cosas allí, pues se deshidrata, que puede causar la muerte. O sea, deshidratado se puede morir. Y en una cruz, además del sudor, de la sangre, la exposición al sol durante horas, todo eso hace que el cuerpo sufra de manera horrible, una sed abrasadora. ¡Qué paradoja! Aquel que le dijo a la samaritana que él era el agua de vida, ahora dice: tengo sed, tengo sed. Vivimos en un mundo sediento, si usted no lo sabe. Dijo alguien una vez que las guerras del siglo XXI, que las guerras del siglo XX habían sido por el petróleo, y que las guerras del siglo XXI iban a ser por el agua, porque hay literalmente una escasez de agua a nivel mundial. Yo he estado en África, y recuerdo que en aquel encuentro que tuvimos en África del Sur, vinieron miles de africanos de toda África, y ahí oímos hablar del tema de la sequía, de cómo el desierto del Sahara avanza sobre la selva, los ríos se secan, hay una sequía física y la peor, una sequía espiritual. Las gentes están secas, sin ilusiones. De ahí que hay un mercado de drogas, un mercado de alcohol y un mercado de diversiones que tratan de suplir ineficazmente, por supuesto, esa sed que tiene el hombre. Nosotros tenemos el agua de vida y debemos darla y darla a las personas, porque hay quien está dando agua sucia, agua sucia. Y el agua sucia es un agua contaminada, Todos los días surgen sectas nuevas que prometen agua, pero es agua contaminada, Y usted sabe de qué mencionar el santo, sino el milagro. Todos los días te voy a hablar de nuevas sectas, pero a diario que ofrecen soluciones, esperanza, pero son agua sucia. Cristo es el agua de vida. Qué bueno, mis hermanos, que esa agua podamos compartirla con otras personas. Necesitamos beber del agua de la vida, que es Jesucristo. La sexta palabra nos habla de la palabra de la consumación. Consumado es, dijo el Señor allí en Juan 19:30. Podríamos ponerlo en términos humanos: misión cumplida. Todo está terminado. La tarea que me diste, Padre, está hecha. Porque Cristo vino a eso. La cruz no fue un accidente. La cruz era el eterno plan de Dios. Pedro lo dice allí en 1 Pedro 2. Desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó un cordero
para nuestra salvación. Siendo yo pastor de Caibarien, un pueblito que fui a pastorear por 10 años, allí oí esta historia. Ese pueblo en el pasado tenía un gran comercio de azúcar, o sea, en tiempos del capitalismo los barcos venían a cargar azúcar, allá un muelle que era de madera, por cierto, tenía como 1 kilómetro de largo, porque la bahía no tenía mucha profundidad, y hubo que hacer un muelle para que los barcos atracaran, y ahí se cargaba el azúcar de los centrales de la región. Pero con el tiempo el muelle se echó a perder. La madera y el agua salada no ligan mucho, y al fin y al cabo se echó a perder. Hicieron un nuevo muelle de concreto. Y cuando inauguraron el muelle, pues hubo una fiesta para inaugurar el muelle. Y las fiestas en Cuba, ustedes saben, no hay mucha comida, pero bebida siempre hay. Entonces, pues ahí hubo ron y hubo todas las cosas que hacen que la gente se ponga alegre. Y en medio de la fiesta popular, por la inauguración del muelle, pues un borracho se cae al agua. Se está ahogando. Y todo el mundo miraba al pobre borracho y nadie se atrevía a hacer nada. Al fin y al cabo, el hombre se tira y saca por el pelo, checa lo que están ahogando, hay que cogerlo por el pelo. Lo cogió, metió un cable, se puso por el pelo, tenía pelo, lo cogió por el moño y lo sacó. Y cuando el hombre sale a flote con el borracho, la gente lo aplaude. ¡Viva! Dice, no me aplauden, díganme quién me empujó para fajarme con él. Pero a Cristo no hubo que empujarlo. Él vino voluntariamente. Y lo dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Para esto he venido. Pedro no lo entendía, Pedro se puso bravo. Yo he venido a eso, a morir, a dar mi vida. Yo soy el Cordero de Dios. Ya los sacrificios del Antiguo Testamento cesaron. Ya no hay que matar un cordero, ni un ternero, ni una paloma. Ahora soy yo que vine a dar mi vida por ustedes. Y Cristo en la cruz compró al precio más alto nuestra salvación. Todo está terminado. Todo está hecho. No hay que añadir ni quitar. Pero el diablo, ese astuto enemigo, el archienemigo de Dios, nos quiere hacer creer que no, que la salvación es Cristo y algo más. Cristo y la ley, para alguna gente por ahí. Cristo y los santos, para otra gente. Cristo y las buenas obras, para otra gente. Cristo y, no, Cristo es suficiente. Cuando las viejas murallas de la cárcel de Filipo se cayeron y el carcelero asustado quiso suicidarse, hizo aquella pregunta: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo y Silas fue la misma que yo te doy en esta noche: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Con Cristo es suficiente, mi hermano. Cristo satisface, Cristo es pleno. Solo Cristo salva. Este fue por muchos años el lema de los bautistas cubanos. Qué bueno, mis hermanos, que tenemos un Dios suficiente, un Dios grande, un Dios que ha hecho la obra que tú y yo no podemos hacer. El hombre ha querido automejorarse, y la historia recoge muchísimos esfuerzos. La educación, la cultura, la ciencia, los cambios sociales, las religiones. El hombre ha intentado honestamente automejorarse, pero no puede. Está descalificado, está incapacitado, está mutilado. Estando ya al final de la prisión, nos mandaron a trabajar, ya vestidos de civil, en la región más occidental de Cuba, allá por Guana. O sea, un pinareño por esa hora de Guana, allá cerca del Cabo San Antonio. Éramos como 30 hombres, estábamos presos todavía, pero teníamos cierta facilidad, vestíamos de civil. Había un guardia que nos cuidaba, por supuesto. Habíamos ido a hacer unos trabajos en unas casas de ordeño que un cicloncito había tumbado, nos mandaron allá a
levantarnos de nuevo. Nos levantamos tempranito, 5 de la mañana, pero ya a las 6 de la tarde estábamos comiendo y acostándonos, muertos de sueño. Y yo creo que aquella tarde, ya oscureciendo entre dos luces, estábamos ahí en un grupo esperando ya a acostarnos, cuando veo una bandada de un ave, se llama la yaguasa, no sé si saben lo que es una yaguasa, es un tipo de un palmípero que es aquí, de la Florida, por acá, y emigra al Caribe. Pero esa ave come mucho arroz, o sea, se alimenta del arroz. Y los campesinos, pues, tratan de cazarlo, de espantarlo. Pero a veces hay campesinos que encuentran un nido de yaguasa, le cogen los huevos y se los ponen a una gallina y la gallina lo saca. Y tienen en la casa 8 o 10 pichoncitos de yaguasa, que es como un pollo, ¿sabes? Pero para que no se le vaya volando, le hacen una operación en el ala. No le cortan la pluma, le cortan la punta del huesito. Sería así como la manita. De tal manera que el pájaro no sabe que le cortaron eso, no lo sabe. Entonces lo hacen chiquito, crece la pluma y el pájaro está contento, se cree que puede volar. Entonces estamos nosotros allí, llegó una bandada de yaguases silvestres, se posaron allí, pero a poquito rato salieron volando. Pero las que estaban allí del Guajiro también quisieron salir volando. Y nada más llegaron a esta altura. A esta altura, se caían, porque estaban mutiladas. El diablo los ha mutilado. El hombre no puede levantarse, aunque quiera. Lo hemos visto. Ha habido esfuerzos honestos a través de la historia, esfuerzos sociales, cambios sociales, bien intencionados, pero que finalmente han fracasado porque el hombre está incapacitado moralmente para ascender. Tenemos que seguir rastreando hasta que venga Cristo y nos dé las alas del águila, quien da aquello que pone su esperanza en él. Cristo hizo la obra completa. No hay que agregar ni quitar nada. La séptima palabra es la palabra de la victoria. Padre, está en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo regresa al Padre. Vino a este mundo, cumplió la orden que Dios le dio, el Cordero de Dios se sacrificó y ahora regresa. Va a regresar unos días más tarde la resurrección, de esto hablaremos el domingo, pero ya la obra estaba terminada y se había logrado el objetivo: salvar a los pecadores. Para el mundo Cristo es un fracasado. Para los judíos era incomprensible que el Mesías que ellos esperaban, un Mesías político, un salvador, un militar que aplastara al imperio romano. No podían entender que aquel flacucho judío, carpintero, que hablaba del amor, que se dejó crucificar, no podía ser, no encajaba en su filosofía. Para el mundo Cristo es un fracasado. He estado estos días hablando de ese libro que estoy leyendo, que me ha impactado mucho, sobre la iglesia cristiana en los tiempos de los nazis y cómo el nazismo quiso manipular la iglesia. Así hacen todos los dictadores. Cuba pasó igual, tratan de manipular la iglesia, de domesticarla, hacerla dócil. Y el nazismo se metió en todo, en la educación, dominó todo el país. Y en la guerra, yo contaba anoche que era tan horrible que los propios generales se asustaron. Dijeron, pero esto es increíble. La guerra tiene sus leyes, cierta ética. Aún la guerra tiene su ética, ¿no? Al prisionero hay que respetarle la vida, al herido hay que curarle. Esa es la ética mínima de la guerra. Hitler no entendía aquello. Lo de él era tierra arrasada, arrancacabeza, no me cojan prisionero. Y eso horrorizó a los generales que eran de origen prusiano. Y entonces en una reunión bastante caliente que hubo, que se trató esto, él le dijo a los generales, miren,
Esta guerra es diferente. La guerra no se puede hacer con la idea o con el estilo del ejército de salvación, que es una canción cristiana. Esa es la filosofía del mundo, la fuerza, el poder, la victoria. Pero Cristo nos habla de la humildad, del amor al prójimo, de estas cosas que hoy parecen ridículas, que hoy parecen obsoletas, que hoy parecen fuera de moda, pero que siguen siendo los valores eternos de la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, yo decía anoche que si usted le cae bien a todo el mundo, chequee su fe. Si usted le cae bien a todo el mundo, usted está acomodado al mundo, porque de alguna manera la vida cristiana ofende. La vida cristiana lo hace ver a uno diferente, porque uno es diferente, tiene que ser diferente. Nunca olvidaré aquel cuentecito que el muchacho yo leí, y que me imagino que algunos de ustedes han leído. En aquel lago lleno de patos había un patito feo. Y como era feo, como demás patos le caían a picotazo. Y aquel patito estaba asustado y acomplejado porque no encajaba, no era como los demás patos. Finalmente el patito se escondió. Y un día salió el patito. Pero no era un patito, ¿saben lo que era? Un cisne. Un cisne. En este lago, tenemos que ser cisnes de Dios. Diferentes, mis hermanos. Que se burlan de nosotros, no importa que se burlen. Yo tuve que sufrir muchas burlas cuando empecé en los caminos de Cristo. Porque yo trabajaba en una imprenta donde se reían de mí, se burlaban de mí. Y después la prisión ni se diga, pero Dios siempre nos dio la victoria. Porque la última palabra de Cristo es esa palabra de victoria. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, no confío en el poder de los hombres, confío en tu poder. Tú eres el vencedor. Es más, Pablo dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y con esa verdad en mente, hermano, tenemos que enfrentar la vida. En una sociedad que, como decíamos todavía, es una sociedad corrompida, una sociedad donde no caemos bien, donde no encajamos, una sociedad que muchas veces nos rechaza. Pero ahí tenemos que seguir hablando del crucificado. Al comenzar, mencioné que un día como hoy, hace 152 años, asesinaron de un pistoletazo en la nuca al presidente Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero del año 1809. Tenía 56 años el día que lo asesinaron. Estaba en su segundo periodo presidencial. Eran de 4 años, salió electo en el 61, se terminó en el 64, se religió, estaba empezando el segundo periodo. La guerra entre el sur y el norte estaba a favor del norte. Ya había habido grandes batallas como Gettysburg, Saratoga y otras, donde las armas del sur se batían en retirada. Esto enardeció a los simpatizantes del sur que había en el norte y fraguaron un complot para asesinar a Lincoln. Ya él había firmado la famosa Acta de Emancipación unos días antes. Eso fue un espectáculo tremendo. En enero, él lo mata en abril, en enero había firmado la famosa Acta de Emancipación que le dio libertad a los negros esclavos de este país. Y ese día, Viernes Santo, él y su esposa habían ido a ver una obra de teatro. La Casa Blanca no existía, estaba en construcción. Estaban en el Teatro Ford, un teatro que había en aquella ciudad de Washington. El Washington hace 150 años. Y un simpatizante del sur, John Wycliffe Booth,
que aunque no estaba esa noche actuando, era parte del elenco del teatro, había planeado, o sea, se anunció que esa noche el presidente vendría a ver la función, planeó el complot con otras personas, pero él fue el que tuvo que llevarlo a cabo. El palco presidencial había estado oscuro, los teatros apagan las luces para ver la escena. Él había ya sabido dónde era el palco presidencial, había hecho un huequito en la puerta para por allí observar, y por allí metió el cañón de la pistola, y ahí prácticamente a boca de jarro le metió un tiro en la nuca al presidente más grande que ha tenido este país. Horrible fue aquello. A su lado estaba el vicepresidente Staton y otros miembros del gabinete. Cargaron el cuerpo ensangrentado del presidente, lo llevaron a un hotelucho que había por allí, donde pudieron llevarlo. No había ambulancia ni nada de eso, lo metieron allí. Y en esa madrugada expiró el presidente más grande de este país, a quien se le llama el emancipador de los esclavos. Abraham Lincoln dio su vida por rescatar y libertar a los miles, tal vez millones de esclavos negros que había en este país. El Señor Jesucristo, nuestro gran libertador, dio su vida en la cruz del Calvario, un día como hoy, hace 2000 años, por libertarte a ti y a mí de la peor de todas las esclavitudes, la esclavitud del pecado. No hay peor cadena, mis hermanos, que la cadena del pecado. No hay peor cadena que la cadena del odio, la cadena de la incredulidad, la cadena de los vicios. El ser humano, con todo lo que se jacta de que somos libres, somos esclavos, porque el pecado nos ha esclavizado. Pero Cristo vino a dar su vida por nosotros, por ti y por mí, y por esta humanidad. Y en la cruz del Calvario, un día como hoy, hace 2000 años, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dio su vida voluntariamente por tu salvación y por la mía. Qué cosa tan maravillosa, mis hermanos. Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero yo les conté que aquella madrugada, cuando yo leí Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo caí de rodillas, no pude soportar aquello. ¿Quién era yo? ¿Quién eres tú? Para que el Rey del universo deje su trono en los cielos y venga a este muladar, a este pantano pestilente que es el mundo, a dar su vida por ti y por mí. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, un día como hoy. Hermanos, qué cosa tan extraordinaria. Nuestra mente no le cabe, nuestras neuronas se paralizan ante la grandiosidad, la majestad, la gloria de este episodio. Cristo muriendo en la cruz del Calvario, para que por su muerte tú y yo tengamos vida. Él lo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida sin Cristo es una vida miserable, no es vida. La vida sin Cristo es una caricatura de vida. Solo Cristo da vida eterna y da vida abundante y da vida feliz, porque Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese es el mensaje que la iglesia tiene que dar al mundo, mis hermanos. No hay otro camino. No hay cambios sociales, no hay cambios políticos, no hay cambios económicos, no hay cambios climáticos, no hay cambios de ningún tipo que pueda hacer al hombre feliz. Solo cuando Cristo cambia el corazón del hombre. Y Cristo pone luz donde había tinieblas. Y Cristo pone amor donde había odio. Y Cristo pone paz donde había guerra. Y Cristo hace que el invierno se vuelva primavera. Y Cristo hace que podamos mirar el futuro con optimismo.
donde a pesar de las dificultades que tenemos como seres humanos, sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Yo no sé cuántos de ustedes ya han entregado su vida a Jesucristo. Yo lo hice cuando tenía 14 años. Y si tú has entregado ya tu vida a Jesucristo y ya tú fuiste liberado de las cadenas del pecado por Jesucristo, yo quiero que en esta noche tú le des la gloria a Dios poniéndote en pie ahí. Toda persona que esté aquí esta noche y que haya creído en Jesucristo y que Cristo sea su libertador y sea su salvador y sea su Señor, no se avergüence de decirlo. Decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No te avergüences de decir que eres cristiano. Jóvenes allí en la universidad, hermanos en su trabajo, digan a todo el mundo, yo soy un discípulo de Jesucristo, el más grande maestro de la historia, el Rey de reyes y Señor de señores. Y hermanos, que Cristo viva en nosotros, que en mí puedan ver a Jesús como decía un niño. Ese es el reto que pongo delante de esta iglesia y delante de cada uno de ustedes. Y le pido a Dios que les bendiga y que les dé el valor y el coraje para vivir cada día vidas victoriosas en Cristo Jesús. Pero no puedo terminar sin hacer una invitación, porque puede haber alguna persona ahí que todavía no ha tenido esa bendición. Hoy es el día de salvación. Cristo en la cruz es el mejor ejemplo del amor de Dios. Si tú sientes algún día que nadie te quiere, mira al Calvario y allí vas a ver al Hijo de Dios derramando su sangre por ti y por mí. Si hay aquí alguna persona en esta noche que todavía no ha tenido esta experiencia de decirle, Cristo, yo soy tu oveja, tú eres mi pastor, Cristo, yo soy tu siervo, tú eres mi Señor, Cristo, yo eres esclavo, libérame de mis ataduras, y quisiera esta noche decirle a Cristo que lo salve, yo quisiera que también lo hiciera. Si hay alguien allí que está en ese caso, alguien que todavía, quizá un joven, un adulto, no sé, alguien que todavía no ha tenido este encuentro con Jesucristo, téngalo esta noche, que este Viernes Santo sea inolvidable para usted. Hay algunas personas aquí esta noche que quisieran públicamente decir, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo, yo quiero, Señor, que esa sangre derramada me limpie de todo pecado. Si hay alguno allí, expréselo, y si no lo hace en público, acérquese después a alguien, al pastor, a un diácono, a alguna persona, y dígale, yo creo en Jesucristo como mi Salvador y Señor. Hermano, que Dios les bendiga. Muchas gracias.